¿Cómo están, hermanos, hermanas? Estoy muy agradecido nuevamente estar junto con ustedes. Para nosotros, gran privilegio escudriñar la palabra de Dios. No tengo la duda, la fuente de nuestra vida que está en la Santa Escritura. Y esta hora nosotros compartiremos San Juan, capítulo 2, el versículo del 13 al 25. Si usted tiene la palabra de Dios, podría abrir. Luego vamos a leer y va a ser una bendición muy grande. Voy a leer San Juan capítulo 2, el versículo 13, adelante. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, y echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra? Y ya que hace esto, respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días y lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y Jesús conoce a todos los hombres. Y estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, realmente tenemos ese gozo y alegría. Cuando leemos en Deuteronomio capítulo 16, el versículo 16, y nos enseña: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Dios había puesto una ley para el pueblo de Israel. 3 veces al año, por favor, que se presentará ante la presencia de Dios. Uno es la fiesta de los panes sin levadura. Otro es la fiesta de la semana. Y luego otro es la fiesta de los tabernáculos. Muy interesante, cuando escudriñamos San Juan, Jesucristo pasaba 4 veces de la Pascua. Por eso, cuando escudriñamos la Biblia, si usted quiere ver sobre el orden de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo visitaba, cómo hacía, usted podría leer a través de San Lucas. Porque San Lucas está bien organizado, depende del tiempo. Si usted quiere ver realmente Jesucristo es nuestro Dios vivo, a través de San Juan, usted podría encontrar realmente la guía de Dios. Por eso, a través de la Pascua, nuestro Señor Jesucristo también, cuando Él fue crucificado, esto era después de pasar el día de la Pascua. Cuando el pueblo de Israel, ellos estaban, y en la época de Jesucristo, grande multitud de israelitas, proselitos acudían
y anualmente a Jerusalén para las 3 fiestas, solemne ordenada en la ley. Obviamente José, María Jesucristo y demás hijos iban todos los años a la fiesta de la Pascua. En esta pintura se acerca una muchedumbre al hermoso templo con sus grandes patios y pórticos. Nosotros podemos imaginar la magnitud en la época de Jesucristo, cómo estaba. Ya nosotros estamos viendo, ¿cierto? Y el templo de Herodes. Ya cuando miramos como afuera la pared, ¿cierto? Y está alrededor del templo de Herodes y hacia y la parte de la parte de norte aproximadamente 314 metros. Luego, y la pared, la área de sur, 280 metros. La pared hacia oriente, 419 metros. Y oeste, 485 metros. Imagínense cómo está esa magnitud, aproximadamente como 130,000 metros cuadrados. Es un templo bien amplio. Y en aquel momento, como el superficie de ese lugar, aproximadamente 20% de ciudad antigua de Jerusalén. Ya supongamos que en la época de Jesucristo, en Jerusalén, y los sabios de la Biblia, así como comenta, aproximadamente de 70,000 personas que podrían vivir en Jerusalén. Y entonces, como el pueblo de Israel, sí o sí, 3 veces al año, ellos se presentaban y ellos también glorificaban, ellos también entregaban. Nosotros podemos ver también esta imagen y en la parte interior central se presentaba y el atrio de las mujeres con sus grandes candelabros que ardían de día y de noche y la puerta de bronce de Nicanor abierta que comunicaba con el atrio de los sacerdotes. Más allá de este atrio se alza el frente del templo santo con su fachada dorada y sus columnas de mármol. Nosotros podemos ver las magnitudes, cómo está. Porque yo estoy mostrando en eso, yo quiero que nuestros hermanos, por favor, que podrían comprender. Esto es como nosotros podemos imaginar. Cuando nosotros observamos en esto, y Jerusalén en el siglo I, y enfoque sobre el palacio de Herodes el Grande, y en primera plana y al fondo, y el magnífico templo de los judíos y edificado por él. Jerusalén en el siglo I, ciudad grande y cosmopolita, de calles pavimentadas, edificios imponentes, entre ellos a palacio de Herodes el Grande y el Coliseo romano, y sobre todo el hermoso templo edificado por Herodes, con todos sus grandiosos pórticos y espaciosos patios y adyacentes, una de las maravillas arquitectónicas del siglo I. Nosotros podemos imaginar, nuestro Señor Jesucristo también caminaba con sus discípulos esa calle, también que estaba juntos en ese lugar. Y por eso nosotros cuando miramos y el tamaño del también el templo de Herodes, cómo está esa magnitud, ¿cierto? Cómo ellos estaban en ese lugar. Y esto es como desde fuera de ciudades, y nosotros también estamos viendo, y alrededor del templo de Herodes hay muchas casas y también hay muchos negocios, porque imagínense, en la época de la Pascua,
y en la época de fiesta de tabernáculo, diferentes fiestas solemnes, ya toda la gente que llegaba cerca del templo de Dios, obviamente ellos le ofrecían hospedaje, comida, sus necesidades, como igual. Y ellos, ¿cómo llegaban? Yo quería que nuestros hermanos que comprendieran el día de la Pascua, cómo la gente llegaba desde lejos. Pero cuando ellos llegaban cerca del templo de Dios, ellos compraban sus ofrendas, ¿cierto? Porque desde lejos no podía traer. Ya nosotros conocemos muy bien, historiador Flavio Josefo, decía en esa época, tenía más 265 o 1000 sacrificios. Para el día de la Pascua, los sabios calculaban si participaran y comieran un cordero y una cabra, una familia de 10 personas, aproximadamente más 2 millones de personas que estaban. Es una fiesta grandísima. Y obviamente cerca del templo de Dios y las casas, y la familia le atendía, le ofrecía utensilios con todo tipo de materiales para ceremonia. Ya nosotros podemos imaginar, ¿no? Pascua en el templo de Herodes, siglo I después de Cristo. Y esta ilustración es una vista desde el interior del pórtico real hacia el norte. Aproximadamente, imagínense, cuánta cantidad de personas estaría en el templo de Dios. Ellos practicaban, ellos pasaban el tiempo. Ahora estamos viendo este lugar. Se aparecía el mercado de este lugar, pero no alcanzaba todo. Entonces ellos ocupaban el patio. Por eso todo el ambiente se convirtió como mercado. Y este lugar para servir al Señor. Además, ya nosotros sabemos muy bien qué cantidad de personas cuando venían, ellos no traían todas sus ofrendas. Obviamente, y los ganaderos y también campesinos, los vecinos que preparaban las ofrendas. Y ellos tenían negocio entre sacerdote y los fieles. Algunas ofrendas estaba enfermo con defectos y el pueblo de Israel le reclamaba: mira, esa ofrenda está enfermo, mira, esta ofrenda tiene problema de ojos, de pie, ¿cómo yo puedo ofrendar en eso? Y los sacerdotes, ¿qué le decían? Dios es misericordioso, Dios va a aceptar todo, no se preocupe. Cuando Jesucristo veía en esto, Jesucristo realmente le criticaba. Jesucristo, cuando entraba en eso, que veía cómo se convirtió como un mercado. En vez de adorar a Dios, había mucho negocio, muchas maneras de humano. Aquí vamos a ver San Juan capítulo 2, el versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, y echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Porque como se cambió como casa de mercado, cuando ellos perdían Dios en su corazón, a través del nombre de Dios, ¿cómo se convertían? Todo para buscar su beneficio propio. Nuestro Señor Jesucristo, Él no solamente quiere hablar las situaciones, quiere tocar
el corazón del pueblo. Obviamente en aquel momento había un grupo de fariseos. Ellos buscaban a Dios. Una manera y otra, ellos dedicaban para buscar la justicia de Dios. Había también otro grupo, líderes de la sociedad, saduceos. Pero ya nosotros tenemos que entender, había un grupo, se llama esenios. En el judaísmo había tres grupos muy claramente podríamos dividir: fariseos, saduceos, esenios. Ellos, una secta del judaísmo en el siglo de 1 adelante, y ellos, un grupo de denominaciones, y comparte la comunidad mística y ascética y adoración, la lectura, comida compartida y especificaciones, matrimonios, también denominaciones y cumnan, posesión de documentos, mar muerto y extinción a fines del siglo I. Los esenios, ellos siempre estaban juntos. Ellos se formaba una comunidad. Para ellos también muy importante la santidad. Ellos estaban esperando Mesías para que se recuperara Israel desde la mano de los romanos. Ellos, porque creían, la presencia de Dios no está más en el templo de Dios. Mira esa corrupción. Aparentemente adora, sirve a Dios, pero como este lugar ya no podría estar más la presencia de Dios. Por eso había un grupo de también religiosos. Ellos se apartaron de la ciudad. Ellos se quedaron en un lugar desértico. Ellos se formaron también y como una comunidad, ellos compartían lo que tenían. Entre ellos, cada uno, todo tenía que trabajar. Imagínense, en esa época, ellos no permitían esclavos. Además, muchas personas se quedaron como solteros para servir, dedicar a Dios y luego escribir, copiar la Santa Escritura. Por eso nosotros ya sabemos, ¿cierto? Los grupos de esenios, y ellos estaban en esa región, Cumnán. Ellos siempre decían, somos hijos de la luz. Porque por eso ellos mencionaban cómo podía transmitir y la voluntad de Dios. Obviamente esa cueva se encontró el rollo de la Biblia. Ellos que dedicaban, ellos escudriñaban, ellos gozaban por la palabra de Dios. El versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que hace esto? Respondió Jesús y le dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Cuando nosotros observamos la palabra, nosotros podemos ver, ¿no?, cómo nuestro Señor Jesucristo quiere entregar la voluntad de Dios hacia nosotros. El versículo 21, más él hablaba del templo de su cuerpo, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús conoce a todos los hombres. Ya cuando nosotros observamos la palabra de Dios, nos enseña unos puntos muy importantes. Jesucristo conocía al corazón del hombre. Realmente por eso Jesucristo no esperaba nada. Aquí acabamos de dejar una parte, el versículo
22. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús conoce a todos los hombres. Jesús conoce a todos los hombres. El versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cuando yo meditaba en esa palabra, realmente que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pensaría? ¿Qué realmente conocería? Por eso, Jesucristo conocía muy bien al humano. A través de Jeremías capítulo 17, el versículo 9. Eclesiastés capítulo 9, el versículo 3. San Marcos capítulo 7, el versículo 21 al 23. Romanos capítulo 3, el versículo 10 al 18. A través de 4, como enseñanza más grande, nos mostraría quién somos. Primero Jeremías capítulo 17, el versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Normalmente mucha gente se ve a sí mismo muy bueno, ¿no? La gente es muy generosa consigo mismo. La gente se convierte muy criticada con otra familia, con otro hermano, con otros vecinos. ¿Por qué? La gente no conoce realmente su corazón cómo está. Hoy en día Satanás cómo nos engaña. Satanás nos engaña para que la gente no creyera en Cristo. Pero la palabra de Dios, ¿cómo nos enseña? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Este corazón de quién? Engañoso es el corazón de mi marido más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Así la Biblia está hablando del corazón de su esposo? No, entonces ¿el corazón de quién? Engañoso es el corazón de mi esposa más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Está hablando al corazón de su esposa? No, entonces engañoso es el corazón de mi suegra más que todas las cosas, perverso, ¿y quién lo conocerá? La Biblia no está hablando del corazón de nadie, ¿eh? Su corazón. Su corazón es más perverso, más engañoso que todo. Mi corazón también. Eso es el concepto de la Biblia. Cuando Adán y Eva se separaron de Dios, su corazón realmente se convirtió perverso y malo delante de Dios. ¿Qué quiere decir? No debe creer en su propio corazón. Pero la gente, por el engaño de Satanás, Adán y Eva se separaron de Dios y el humano estaba acostumbrado a vivir conforme su punto de vista, su propio corazón, no con la palabra de Dios. Por eso cuando usted hace algo, Satanás como está diciendo, tú estás bien, tú eres muy buena persona, tú eres muy amable. Ah, sí, aunque yo tengo mi defecto, mi debilidad, yo soy muy buena persona. Así la gente mientras está pensando cómo Satanás estaba arrastrando la vida de usted. Hay un punto nosotros tenemos que pensar. Nada bueno en nosotros. Eso significa, ya usted no va a creer más en sí mismo. Eso es la enseñanza de la palabra. Eclesiastés capítulo 9, el versículo 3 en Antiguo Testamento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Mucha gente como piensa, yo soy fiel, yo soy sincero, pero el punto de vista de Dios no es así. El punto de vista de Dios que dice, Eclesiastés capítulo 9, el versículo 3, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol,
que un mismo suceso acontece a todo, también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Cuando yo tenía 17 años, aunque yo le pedía perdón de día, de noche, yo no podía limpiar mis pecados. Desde niño me crecía. Obviamente, teóricamente yo sabía quién era Cristo, el que hizo por mí. Pero el problema adentro de mi corazón, siempre yo era el pecador. 5 de la mañana mi madre me levantaba, siempre me llevaba a la iglesia. Vámonos, hijo. Luego, 11 de la noche, yo doblaba mi rodilla, yo le pedía perdón. Desde niño hasta último año del colegio, cuando yo tenía 17 años, yo estaba preparando a una universidad teología, pero no estaba seguro de mi salvación. Yo tenía el conocimiento, pero este conocimiento no podía salvarme. Me ayudaba, pero no solamente tener el conocimiento, algo me faltaba creer en la obra de Cristo. Siempre yo tenía esa condenación del pecado, pero un día, 7 de octubre de 1985, aquella noche yo escuché San Juan capítulo 5. Cómo Jesucristo levantó un hombre enfermo por 38 años, por tu palabra, por la fe. Como misma manera, nuestro Señor Jesucristo también me puede salvar, me puede limpiar todos mis pecados por medio del sacrificio de Cristo. Aquella noche, yo nací de nuevo, yo recibí la salvación. Luego, a través de la iglesia, Dios me ha enseñado. No puedo creer en mi propio corazón. Durante el día, mi corazón se cambia, cada rato se cambia. Pero la palabra de Dios, como me enseña, la palabra del Señor me enseña, realmente nada bueno en mí. Por eso único, solamente yo tengo que creer en Cristo. Hermanos, hermanas, aunque soy pastor, soy misionero, pero cuando yo observo mi corazón, nada bueno en mí. Todavía soy codicioso, yo soy hombre malvado, yo soy hombre perverso. Cuando yo veo mi carne como me engaña, por eso yo no puedo creer en mi corazón. No puedo vivir conforme a mi propio corazón, sino por la palabra de Dios, sino por el corazón de Cristo, tengo que caminar y vivir. Hoy, durante el día, aquí hay dos opciones en su vida. El corazón de Cristo, su propio corazón. Hermanos, hermanas, invitados, amados, nuestra familia, usted, ¿a dónde va a elegir? Obviamente, el corazón de Cristo, la palabra de Dios. Dios va a bendecir durante ese día, cómo la palabra de Dios prospera, cuida nuestra vida. Realmente, nada bueno en nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo no necesitaba pedir nada, porque Él nos conocía nuestro corazón. Por eso durante el día, única manera, apoyemos en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias en esta hora. Nos veremos la próxima hora. Oremos. Gracias, Padre, por esta hora. Estamos muy agradecidos delante de ti. Tú nos conoces. Ten compasión por nosotros. Tú reciba toda honra y gloria. Gracias, Padre Celestial. Esa salvación tan grande, tu obra tan maravillosa hacia nosotros. Señor, nada bueno en nosotros. Por eso no creyeremos, no esperaremos nada de nosotros. Solamente tú reciba toda honra y gloria. Te alabamos. Gracias, Señor. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano y hermana. Nos veremos pronto.